Bienvenidos a Beatbox, prácticas del tecno cotorreo. Este es un programa de la sección de saberes digitales y el día de hoy vamos a aprender a través de nuestros oídos. Y hablando de oídos, quien tiene que escucharnos ahorita es Gaby. Amiga. Axel, oye, he andado bien clavada con unos podcasts buenísimos que me encontré. Muy a tono con nuestro programa que ya empezó. Hoy vamos a hablar sobre podcast educativos. Y para eso vamos a platicar con Eric Montenegro, un gran podcaster, periodista y locutor. Así que ajusten sus oídos, porque esta entrevista se va a poner buenísima. Pero antes tendremos la sección Hágalo Usted Mismo, en la que aprenderemos a gestionar nuestro podcast desde el celular con la plataforma Anchor. ¡Genial! No se diga más y vayamos con esta sección de manufactura personal. En sus marcas, ¡arrancamos! Hola amigos, podcast, suscripciones. Bueno, pues Anchor, además de permitirte crear tus propios podcasts, te permite navegar por los podcasts creados por otras personas. Tú le das al botón descubrir, Anchor te muestra pues un panorama de los podcasts que hay ahí. De hecho, hay varios canales que hablan sobre cómo crear tu propio podcast, te dan recomendaciones. Algunos canales que están hechos pues por personas como ustedes o como yo, quieren experimentar y crear sus propios podcasts. Y entonces ese es mucho del material que podrás encontrar en Anchor. ¿Cómo lo haces para suscribirte? Bien, pues eliges un canal de los que te aparecen en este botón de descubriendo. Entonces le doy clic al banner que me aparece ahí y me viene una descripción sobre qué se trata este podcast. Antes de darle clic a un episodio puedes ver el título y la duración. Entonces, bueno, puedo darle clic a alguno de ellos, escucharlo y si me interesa, pues me suscribo. ¿Cómo hago esta suscripción? Agregándola a mis favoritos con una pequeña estrellita que te aparece ahí y de esa manera ya estás suscrito a un canal de podcast con tu aplicación de Anchor. Y si quieren un poco más, les tengo un par de recomendaciones. Vamos a utilizar otra herramienta de podcast. Es bastante sencilla, igual que Anchor. Así que en un ratito nos vemos de nuevo. Ay, no crean que andaba perdido. Estaba con este artículo. Buenísimo, en verdad. ¿Ustedes sabían que a inicios del 2021 se reportó la existencia de más de 1.800.000 podcasts activos en el mundo y que estos contenían una cifra superior a los 45 millones de episodios? Así es. Los últimos países en tener un gran crecimiento en la producción de podcasts han sido Chile, Argentina, Perú y México, mientras que España es el segundo país en el mundo en consumir este producto. ¿Y qué país tiene el primer lugar? Según el Instituto Reuters, el país que más consume el formato de podcast es Corea del Sur. ¡Órale! Regálanos más info sobre los podcasts. Este es Adam Curry, un ex conductor del canal de MTV y es famoso por subir el primer podcast en internet. El 13 de agosto de 2004, Curry utilizó la especificación del RSS que vimos en el capítulo pasado para poder añadir archivos al mismo. Y aunque Curry es considerado el primer podcaster de la historia, ya habían existido desde mucho antes programas de radio que se grababan en vivo y se subían a internet. Por ejemplo, en 1996, la cadena de radio pública andaluza Canal Sur Radio hacía emisiones en streaming tanto con programas en directo como en contenidos grabados. Y yo les voy a hablar de los abuelitos de los podcasts actuales. Este de aquí es Thomas Alva Edison, quien inventó el fonógrafo en 1889. A partir de entonces, se comenzaron a grabar libros en formato de audio. Un articulista llamado Edward Bellamy dijo que en un futuro la gente acabaría leyendo con los ojos cerrados.
y que andarían por ahí con un diminuto reproductor de audio que tendría un montón de libros, periódicos y revistas. ¿Y quién lo diría? Tenía toda la boca llena de razón. ¡Vaya! No sabía que la producción de podcast es tan nueva y a la vez tan vieja. Y hablando sobre producir podcast, ¿les parece si vamos a la segunda parte de nuestro tutorial con Alberto Candiani? Primero les quiero recomendar un super podcast, Podcast Cultura UNAM. Pueden tener acceso desde el sitio web o desde sus agregadores de podcast favoritos. Y en particular les quiero recomendar uno que está buenísimo, que me encontré por ahí, que es La Cocina del Infierno. Este es el podcast del maestro Benito Taibo. Y bueno, pues sus podcasts son muy entretenidos porque nos habla sobre algunas novelas que él ha leído y su interpretación sobre estas, pero siempre desde un enfoque de la comida o de la cocina. Y entonces yo me quiero suscribir a este podcast. Yo navego la página web de Podcast Cultura UNAM y ahí me encuentro algunos iconos y dice suscríbete con tu servicio de podcast favorito. Y hay uno que es podcast de Google. ¿Y cómo te suscribes ahí? Bueno, pues con un botón que dice suscribirse. ¿Qué pasa cuando te suscribes a un canal de podcast? Que descargue automáticamente un nuevo episodio o que te avise que hay un nuevo episodio. Y le digo explorar y ahí me aparece un motor de búsqueda como el de Google. Entonces amigos, de verdad los invito a que conozcan las herramientas de podcast. Puedes estar suscrito a varias fuentes y estar recibiendo información. Y por ello creemos que el podcast y el podcasting son una gran herramienta. Nos vemos. ¿Sabes, Axel? Llevamos un ratote hablando sobre esto y aquello de los podcasts, pero ¿tú sabes qué significa esa palabra? ¿Cuál? ¿Esto o aquello? No, Axel, la palabra podcast. No lo sé, Gaby. ¿Tendrá que ver con los iPods? O ya sé, cast. Tiene que ver con casting. O tal vez es un casting de sonidos. ¿Por qué no mejor lo investigas en lugar de andar adivinando? ¡Qué gran idea! Mira, no estaba tan perdido con mi definición. ¿Me vas a decir que podcast sí tiene que ver con un casting de sonidos? No, Gaby. Tiene que ver con la palabra iPod. La primera parte de la palabra pod viene del dispositivo de la empresa de la manzana. La segunda parte proviene del término en inglés empleado para las emisiones de radio, broadcast, que significa transmisión. O sea que si lo traducimos literalmente, podcast sería algo así como transmisión por iPod. Básicamente, cuando se empezó a usar este formato, el iPod era el dispositivo más usado para escuchar estos audios. Por eso acuñó el término. Es decir, que si se hubiera popularizado en nuestros días, se podría llamar Smartcast por los smartphones o Spotify por la plataforma donde los escuchamos. Es curioso cómo ahora ya ni siquiera usamos el dispositivo que popularizó a los podcasts. También me llama la atención la enorme variedad que existe en los formatos, como los videopodcasts o las radionovelas, que ahora evolucionaron en podcast novelas. Ahora llegó el momento de conectarnos con Eric Montenegro, un auténtico experto en la elaboración de podcast. Hola Axel, hola Gabriela, me da mucho gusto saludarlos. Bueno, yo soy Eric Montenegro, tengo cerca de 23 años trabajando en los medios de comunicación, especialmente en la radio, en donde, bueno, pues me ha tocado hacer de todo, guiones, producción, he dirigido estaciones de radio, he colaborado con estaciones de radio pública como la BBC de Londres y la CBC de Canadá, he hecho muchísimos trabajos, la parte auditiva, la parte de la imaginación. Para empezar un podcast necesitas algo que normalmente no se nos ocurre a la primera, y eso es una buena idea. Hay que coronar a el contenido como el rey de las historias. Un buen contenido es lo que va a atrapar a toda la gente y es lo que seguramente va a hacer que todos escuchen tu podcast. Lo más difícil de grabar un podcast es poder acomodar las ideas de los guiones, ya esa buena idea,
bajarla a papel, escribirla y hacerla lo suficientemente interesante, aquí no ves nada, aquí solo escuchas y con eso tienes que atrapar, llevar y transportar a tu audiencia a todos lados. Para preparar un podcast necesitas primero hacer una investigación, a escribir, a hacer un guión, una escaleta de ideas. Si tienes entrevistas, hay que hacer las agendas, hay que procurar que se escuche muy bien, así es que debes hacerte de un par de buenos micrófonos o de una buena grabadora. La diferencia entre un podcast y un programa de radio es muy sencillo. Un programa de radio normalmente está alimentado por la espontaneidad, está muy recargado en otro tipo de contenidos como la música, pero en un podcast el rey es el contenido, entonces la idea primordial de lo que vas a estar presentando y solo con palabras y no recargado la música, podcast se vuelve como una serie. Lo mejor es que en un podcast tú puedes escucharlo a la hora que quieras, en el momento que quieras, y el programa de radio sí tiene horarios. Tengo la fortuna de dirigir un sitio web en donde alojamos varios podcasts. Ese sitio web se llama audiora.com, Audiora con doble D, así es que les recomiendo el podcast Solo por Curiosidad y otro que se llama Enchular tu Historia. Ay, perdón, no crean que ando de desatento. Es que les quiero compartir un podcast bien chido. Se llama Hablemos Arte y lo pueden escuchar desde un celular en Spotify, iTunes o cualquier plataforma que usen. Está bien padre porque te explican aspectos del arte clásico y contemporáneo de una manera amena y divertida. Es como si una amiga te estuviera contando sobre las cosas que le gustan y eso hace que a ti también te gusten. También estoy muy entretenido con un podcast que se llama TED Radio Hour, que se encuentra en una plataforma llamada NPR y habla sobre temas curiosos como por ejemplo el ciclo de la vida de una ciudad. Este solo está en inglés, así que lo utilizo para practicar mi listening. Otro bien rifado y sobre literatura es El Lector, que también puedes escuchar desde tu cel, en Spotify o iTunes. En este podcast hay invitados de diferentes disciplinas como la edición de libros o la ilustración y hablan de su relación con la literatura. También les puede interesar Poéticamente Incorrecto, que habla sobre biografías de escritores importantes o datos curiosos sobre la poesía. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Sabes, Axel? Me gustan mucho esos podcasts, pero como que tengo ganas de algo más. ¿Como de algo más? Como una gordita de chicharrón. No, ahí te pasas. Oh, ya sé. Como una ensalada libre de gluten y sin grasas añadidas. Eso suena rico, pero de lo que yo hablo es de una experiencia sonora. Le llamaré a Tiva para que nos ayude a investigar. Oye, Tiva, ¿conoces a alguien mega rifado que le guste experimentar con los sonidos? Claro que sí, y es una rifada en experimentación sonora. Se llama Dianela Torres. Y su trabajo estuvo premiado por la Muestra Nacional de Imágenes Científicas. Sus videos son 100% experimentales y mega sonoros. Chequen a este talento mexicano.
¡Órale, Tiva! Eso estuvo padrísimo. ¡Qué mega viajado el trabajo de Dianela! Ojalá pronto la podamos tener en entrevista. La verdad, ya quedé muy picado con eso de experimentar. Tiva, recomiéndanos un podcast que nos abra ese chance. Creo que tengo el podcast perfecto para ustedes. Se llama Crónicas Oscuras y lo pueden escuchar desde su celular en cualquier plataforma de podcast. Se trata de una serie radiofónica ubicada en la Ciudad de México que incluye muchas cosas de nuestro folclore como nahuales y brujas, pero traídos a un contexto actual. Además, el sonido está adaptado para que tengas una experiencia completa con el ruido del viento, los autos, hasta los murmullos de la gente. ¿Cómo ves? ¿Era lo que buscabas? Axel? ¿Lo buscabas? ¿Era esto? Bueno, vamos a la segunda parte de la entrevista en lo que Axel termina de escuchar el podcast. Bueno, les voy a platicar sobre el podcast Enchular tu Historia que hago precisamente con Alejandro Joseph. Se trata de pedirle a la gente, a la audiencia, una anécdota. Todos tenemos historias que contar, todos tenemos anécdotas, algo que nos pasó, que sea divertido. No deben durar más de 3 minutos. Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues las metemos a un taller de enchulamiento. Pues ustedes nos mandan sus historias, nosotros le ponemos producción, música, efectos, la hacemos mucho más interesante para escuchar y se las regresamos entonces ya como casi una producción cinematográfica. Queda fantástico. Los podcasts que nosotros incluimos en Audiora deben de tener contenido, deben de tener buenas ideas, algo que te atrape, pero que esté estructurado, que tenga una investigación y que al final digas, wow, yo no sabía eso, o te quedes pensando. Esos pequeños elementos son los que nosotros necesitamos para incluirlos en Audiora. Bueno, Gaby, ¿y qué opinas de todo lo que vimos hoy? Uf, la verdad me latió un buen. Y en especial ese podcast que nos recomendó Tiva está buenísimo. Pues yo no dejo de escuchar el podcast de Eric Montenegro. Me encantó. A mí también. Muchas gracias a Eric por esa entrevista tan chida. Y yo insisto que invitemos a Dianela Torres pronto para que nos platique sobre sus experimentos sonoros. Puestísimo que sí. Por lo pronto, recordemos a los y las beatboxers que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx o unirse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. También pueden volver a ver los programas de Jóvenes en TV en la dirección que aparece en pantalla. Y ahora sí, nos vemos en otra emisión de Beatbox para echar el tecno cotorreo. ¡Hasta la próxima!